¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller. La verdad que un poco cansado ya. El día hoy se hizo largo, pero siempre es lindo tener este ratito, estos minutos de charla con ustedes, mis amigos, mis suscriptores. Muy contento con la gente que se viene acercando al canal, con anécdotas espectaculares. Muchas experiencias sobre el oficio, compartimos algún que otro mensaje vía Instagram, vía Facebook sobre herramientas, me mandan alguna foto de sus colecciones, así que bueno, muy contento. Estuve leyendo a raíz del video que hice ayer sobre Stanley Fat Max. Bueno, coincido con muchos que comentan que Stanley hoy en día ya no es lo que era. Pero bueno, estoy seguro que en algún lugar se está fabricando una Stanley superior que no está llegando acá. Dado que bueno, yo he probado la Stanley Racing y verdaderamente me recordaba a cuando yo conocí Stanley, como ya dije en otro video, que se trataba de Stanley Workmaster. Y son llaves que actualmente tengo y trabajan muy bien. Otro amigo que me comentó que tiene una llave francesa de 15 pulgadas Subiondo. Bueno, es una marca de fabricación española. Yo tengo hasta la de 12, la tengo dando vueltas por acá. Son herramientas que ya no salen del taller. Así que bueno, te felicito por esa. La de 15 pulgadas yo no la pude conseguir. Logré completar Irega hasta 15 y Subiondo hasta 12. Pero bueno, nada, te felicito y a seguir cuidándola porque esa no debe salir del taller. Bueno, un video bastante pedido y creo que de este video voy a tener que hacer dos partes o en algún momento reeditarlo porque bueno, se trata de una calidad que me gusta y maneja muchísimo surtido de herramientas. Eh, Tiene más o menos unos 20 años de antigüedad en el mercado. Arrancó siendo la herramienta del TC. Ya todos saben de qué estoy hablando. Sí, estoy hablando de Robust. Yo soy de los que banca Robust. La verdad que, como dije, la conocí hace más o menos 19, 20 años. Eh, Recuerdo de mirar el TC, cuando miraba el TC, porque corrían más o menos autos parecidos a lo que uno conoció, no como ahora, que son caricaturas de los autos que uno quería ver. Pero bueno, al margen. Bueno, era la herramienta del TC y siempre encontraban alguna excusa para darle al piloto un premio, que era herramientas, y el piloto siempre decía que la iba a dejar en el equipo o se la regalaba al hermano. Al piloto que dio la vuelta más rápida, ganador de la serie, le damos el premio Robust. Bueno, en aquel momento eran llaves, simplemente. Después empezaron a salir un montón de herramientas Robust, así que vamos a ver por dónde empezamos. Yo empezaría por un destornillador muy antiguo. Este fue el primer modelo que yo conocí de Robust. Venía todo el juego, obviamente. Muchas herramientas no las muestro porque si les mostrara un plano de cada uno y un Philips de cada uno, estaríamos haciendo un video de 3 o 4 horas. Pero bueno, este era un modelo de los primeros de Robust destornilladores. La calidad muy buena. Fíjense en los años, fíjense cuánto trabajó este destornillador y todavía no trabaja más porque yo ya no quiero, pero bueno, forma parte del tablero del taller y si hay que hacer algo dentro del taller, yo lo utilizo y va muy bien. Después, bueno, hubo modelos alternativos, muy lindos, por ahí no tan anatómicos, pero bueno, ha ido evolucionando la marca. Tengo un par de modelos más intermedios, como por ejemplo este,
que venía como para hacer un poco más de fuerza. Este hexágono que ven acá ha sido muy mencionado por ustedes en algunos comentarios. Es obviamente para anexar otra herramienta y girarlo y hacer un poco más de fuerza. Yo nunca le encontré una utilidad tampoco a la varilla hexagonal, porque no hay una herramienta que pueda acompañar el torque. O sea, cuando se necesita girar y presionar, lo que va es un destornillador de impacto. Puede que a alguno le haya dado resultado, puede que yo también alguna vez haya puesto una llave y haya terminado de apretar un tornillo, pero de 10 veces que lo intenté debe haber salido una o dos. No es indispensable que esté este hexágono, ya que, bueno, ya lo han comentado y yo he dado la misma respuesta en comentarios, así que bueno, lo quería decir en el video. Pero es un muy lindo destornillador, créanme que es muy duro, muy cómodo, viene para golpe, o sea, para golpear. No, a mis destornilladores no le van a encontrar un golpe, porque por más que esa sea la misión, no les pego a los destornilladores, salvo que sea un destornillador de impacto, que es otra cosa. Y en otro video yo voy a mostrar un destornillador de impacto. Obviamente ustedes ya lo conocen, pero bueno, vamos a hablar un poquito de cómo es el sistema helicoidal y todas esas cosas. Después, bueno, está la Pico del Oro. Esta hoy no se vistió para la ocasión, dado que estuvo trabajando y está un poco manchada con distintas cosas, como por ejemplo sellarroscas de alta temperatura. Pero bueno, este es el modelo más actual de Robust en Pico del Oro, que se asemeja mucho, o es la copia exacta, y ya lo dije en otro video, de mi preferida Pico del Oro, que es la Stanley de 7 posiciones de doble cremallera. Obviamente, esto hago un paréntesis y me voy por las ramas. Como dije al principio del video, si bien ya no es la misma calidad que era antes, pero hay herramientas específicas que valen la pena en Stanley y valen la pena en serio. La Pico del Oro de doble cremallera de 7 posiciones, creo que no hay una mejor en el mercado, salvo en el Rucci. La 224 de Baco la destrona seguro Stanley. Y bueno, hay una Pico del Oro alternativa de Baco, de doble cremallera, que no sé qué está pasando con Baco. Están viniendo herramientas con códigos extraños, con modelos extraños, que yo ya estuve mostrando destornilladores, estuve mostrando las Pico del Oro. En breve voy a mostrar un alicate. Pero bueno, eso era un paréntesis en esto que es la descripción del modelo más actual en Pico del Oro Robust. Tendría que ver, si me dan un minuto en el tablero, tengo que tener una Robust, pero modelo anterior. De un minuto. Bueno, como les dije, este es un modelo anterior a la que vimos recién. Pico del Oro también, doble cremallera, 7 posiciones, pero se asemeja más a lo que sería una de la línea Metz. Sus colores característicos, con otra anatomía, con otra ergonomía, pero muy confiable, no aprieta los dedos, un detalle importante a tener en cuenta en lo que es la línea Robust. Después, las llaves francesas. Esta es una Robust de un diseño bastante actual, de 10 pulgadas. Está manchada, pero bueno. De 10 pulgadas. La verdad que es muy buena. Es una linda herramienta para el segmento de lo que es la plomería y el gas. Son herramientas confiables, tanto las Pico del Oro como las francesas, como las Stilson. Esta llave la tengo hace muchos años, ha trabajado muchísimo y verdaderamente aguanta muy bien. Es una herramienta que aguanta muy bien.
incluso a veces hasta sobrepasándola un poco de el torque, porque bueno, ya si bien esta es una de 10, se podría trabajar tranquilamente con una de 12, una de 14, que las tengo, están ahí atrás. Lo que pasa que bueno, no las quise descolgar por una cuestión de que por ahí no están presentables para hacer el video. Esta es una de 18 pulgadas de la primera hora de Robust, cuando venía con el nombre bien impreso, bien grande. Y créanme que pesa, debe ser una herramienta que está cerca de 3,5 kilos, una cosa así, cansa el trabajar con esta herramienta. Hay una que yo no la tengo, no la compré por una cuestión de que no me parecía, que es de aluminio, y pesa la mitad. Se podría probar de trabajar, porque cuando uno ya viene haciendo fuerza durante un tiempito con esta, ya se cansan los brazos. Imagínense que es para trabajar con caños de 2 pulgadas para arriba, o sea que uno viene ya con los brazos medios cansados, y una de estas en aluminio que pesa la mitad agilizaría y haría todo bastante más cómodo. Igualmente, miren que no fatiga la mano al momento de apretar, dado que bueno, no necesitamos tanta apertura, porque tiene una medida justa en lo que es el mango. Así que la herramienta es muy buena, trabaja muy bien, es muy cómoda. Y bueno, podríamos pasar a los martillos calidad Robust. Cualquiera de ellos que miremos, vamos con este que es más chiquito y más cómodo, están fabricados en el mismo acero y todos vienen con el cabo de nogal italiano. Yo la verdad que ya lo mostré en otro video, tengo una masa que digamos es esta, no, o sea, esta es de 1,5 kilos, pero es más o menos actual. Tengo una hace aproximadamente unos 10 años de 1,5 kilos, con el mismo cabo de nogal italiano. Nada más que bueno, ya se le gastó el pavonado, no se abolló en absoluto y venía sin esto azul, nada más. Es la única diferencia que encontré con esta. Está bueno. Todos dirán, Tano, ¿por qué tenés tan manchadas las herramientas con ese Hydro 3 verde? Yo las mancho a veces accidentalmente y a veces a propósito. Cuando yo estoy trabajando y veo que hay alguna similar y me la pueden perrear, yo la mancho a propósito. Porque después vengo acá al taller, las lavo con nafta y listo, conservo mi herramienta. Es muy difícil que haya dos con esta mancha. Locuras de uno, ¿no? Locuras de uno, sí, los entiendo. Pero bueno, eso garantiza que cuando estamos en una obra y hay algunas otras personas trabajando, no de por ahí en el mismo rol que uno, pero sí con las mismas herramientas, a veces está el que se confunde y dice, esa es mi masa, disculpa, no, bueno, esa es mía. Entonces a veces las mancho de propósito, otras se manchan en lo que es el trabajo cotidiano, como por ejemplo podría ser, no sé, la llave de caños, que no la muestro por ese motivo, pero nada, una lavadita con nafta forma parte de lo que uno se entretiene haciendo en el taller, en los ratos libres, que es limpiar las herramientas. Bueno, eso sería más o menos la línea de herramientas para plomería de Robust, dado que bueno, mostré una Stilson, mostré una francesa, mostré una Pico del Oro, mostré una masa como para picar, pero bueno, hay herramientas Robust para mecánica, como las llaves. Esto es a modo ilustrativo, dado que bueno, tengo el jueguito. Este es un modelo que venía, creo que fue el segundo modelo. Primero eran cromadas y lo único que decían era la medida.
Después vinieron estas. Y ahora creo que hay unas iguales a estas, pero que dicen Robust en dorado. Muy buena llave, muy buena. No sé si es para un taller y que sea la primera marca del tablero, pero muy buena herramienta de apoyo. Llaves Allen, están las Torx también, en milímetros, en pulgadas. Las llaves salen en milímetros, en pulgadas, cortas como estas o largas. Las largas vienen con el sistema de bola, que a mí la verdad no me dio resultado ni en Bremen, ni en Robust, ni en Irimo. Cuando tengo que hacer algún trabajo, a veces la corto la bola porque no, verdaderamente el Allen cardánico no me dio resultado. Puede que en alguna situación sea muy necesario, pero en mis casos no ha pasado. A lo sumo ha pasado que no me moleste, pero cuando se pone que zafa, antes de redondear un tornillo, prefiero cortarla y dejarla como un Allen estándar. Y bueno, a veces, o sea, la dureza de un tornillo Allen debería admitir el torque, pero ¿qué pasa? Los tornillos Allen han cambiado la calidad montón y bueno, que tenga una cabeza Allen no significa que no sea de un acero blando. Antes poner tornillos Allen, verdaderamente, si uno no tenía una moladora con la sierra, se cortaba a los premios, no pasaba. Bueno, están los tubos. Estos son de encastre media. Mostré un juego el otro día con esa llave curiosa, media híbrida. Pero es a modo ilustrativo de las calidades, ¿no? Una herramientita bastante buena, encastre media. El anillo rojo este indica que estamos hablando de herramientas en pulgadas. Como en el caso de estas, el anillo azul indica que estamos hablando de un tubo en milímetros. Así que bueno, gente, estoy viendo si me quedó algo más para perdón. Estoy viendo si me quedó algo más para mostrar. Claro que sí. Claro, Tano, te quedó, tenés todavía, es para mostrar de Robust, pero bueno, tendrías que hacer un video más largo. Un segundito que la busco y ya seguimos. Bueno, y tenemos la pinza de punta, más que nada para que vean el estilo que está viniendo, que se asemeja mucho, salvando las distancias. Tendría que tener una acá a mano para compararlas. Los mangos, los aislantes, más o menos están imitando la anatomía y la ergonomía de las Baco. La Baco línea nueva. Tendría que tener alguna para comparar y me tienta mucho buscar alguna como para que vean las similitudes entre las formas de los aislantes. Está bueno, es a modo ilustrativo porque está el juego, tengo la pinza universal, tengo el alicate. Pero bueno, esto es lo que se está trabajando en pinzas Robust en este momento. Cuando por ahí el modelo primitivo era este. Que si se fijan, los que son más observadores, bueno, ahora no lo veo a mano, pero coincide con el primer modelo de destornilladores. O sea, este era un juego que venía no todo junto, pero eran contemporáneos con el modelo de destornillador que mostré al principio. También pasaba eso con las llaves francesas. Las llaves francesas por ahí venían sin el nombre impreso en la llave, o sea, no formaba parte del matrizado, no venía así. Entonces, ¿qué indicaba? Que podía ser una llave genérica. Si por ahí tenían ganas, le anotaban Robust, pero no pasaba. Tengo una que si quieren se las muestro. Un minuto nomás. Bueno, esta era la Robust de 8 pulgadas, ya con su nombre impreso. Y esta era la genérica contemporánea a
este modelo. Espero estar siendo claro, porque estoy haciendo una ensalada de modelos. Esta llave, al no decir Robust por ningún lado, solo en el empaque, solo en el blister, podría ser vendida por Hamilton o por Petrol, pero no, era la Robust de aquella época. Entonces es importante la evolución del nombre en la anatomía de la llave, dado que estamos sabiendo que la fabricó Robust. Así que bueno, espero haber sido claro. De Robust queda para hablar muchísimo, porque hay todo tipo de herramientas. Tubos de 1/4, tubos de 3/8, tubos de media, tubos cortos, tubos largos, tubos de impacto. Hay de todo. Robust ha hecho de todo. Desgraciadamente, los únicos que lo promocionan o por ahí lo tienen a disposición es Easy, y nos vemos en la obligación de comprar en Easy al precio que Easy quiere. Pero bueno, nada, ya en algún momento eso pasará y se podrá conseguir en cualquier ferretería, cosa que yo no he visto. Llaves de calidad Robust, está esta por ejemplo, que ya la mostré en otro video, pero saben los que me siguen que no me gusta en absoluto esta llave, que es la mezcla de una llave combinada con una llave crique del tubo de la misma medida, estriado por supuesto. Pero bueno, para que vean también, esta es Robust. O sea que imagínense el abanico de posibilidades que hay de Robust. Ya vamos a hacer una segunda parte de esto. Simplemente que un amigo, un suscriptor, me consultó qué opinaba de Robust. Y bueno, opino que es una muy buena herramienta. Vale la pena invertir en Robust. Por ahí no compraría una Hamilton. Porque bueno, no me convence, no me gusta. No les digo que es como la Mota, que no, directamente no la recomiendo. Y al que compró Mota, que me disculpe, pero tiró la plata mal. Inviertan en Bullet, inviertan en Robust, inviertan en Irimo. Y bueno, hay un montón de marcas más, pero vamos por Robust. Así que bueno, gracias por la paciencia, gracias por llegar hasta acá. Cualquier duda, cualquier sugerencia, me la hacen saber. Mis redes son todas iguales: Siciliano Ilacqua o Siciliano en su taller. Bueno, de las herramientas que tengo puedo hablar un montón, dado que trabajaron muchísimo. Así que bueno, gente, les mando un saludo. Si hago estos videos son para que no cometan los errores que yo cometí por ahí, comprando alguna herramienta que no servía para nada. Y después, cuando uno empezó a estar en este sano vicio de las herramientas, ya tenía experiencia y bueno, cierta autoridad para hablar de algunas cosas. Les mando un saludo, perdónenme si los aburro, gracias, nos vemos en la próxima.